Hola, continuamos leyendo Saldrás de esta de Max Lucado y vamos a leer el capítulo 5 que se titula así que esto es un campamento de entrenamiento. El 28 de noviembre de 1965, el avión de Howard Rutledge hizo explosión bajo fuego enemigo. Alcanzó a lanzarse él en el paracaídas para caer en manos del ejército de Vietnam del Norte. Lo llevaron al Heartbreak Hotel, el hotel de Angustia, una de las prisiones de Hanoi. Dice, cuando la puerta se cerró y la llave giró en la cerradura del enmohecido hierro, un sentimiento de absoluta soledad cayó sobre mí. Me tendí en el frío piso de cemento de mi celda de 2 por 2 metros. El olor a excremento humano llegaba a mis narices. Una rata del tamaño de un gato pequeño correteó por la celda junto a mí. Las paredes, el piso, el cielo raso estaban llenos de inmundicia. Barras de hierro cubrían una pequeña ventana sobre la puerta. Estaba entumecido y hambriento. El cuerpo me dolía a causa de la inflamación de mis articulaciones y los músculos agarrotados. Es difícil describir lo que tan solitario confinamiento puede hacer para acobardar y derrotar a un hombre. Rápidamente te cansas de estar de pie o de estar sentado, durmiendo, despierto. No hay libros, no hay papel, no hay lápices, ni revistas, ni periódicos. Los únicos colores que se pueden ver son el gris deprimente y el marrón sucio. Pueden pasar meses o años sin ver una salida del sol o de la luna, el verde del pasto o de las flores. Estás encerrado, solo y silencioso en tu pequeña celda inmunda y respirando suciedad, aire podrido, procurando conservar tu equilibrio mental. Pocos de nosotros tendremos alguna vez la oportunidad de vivir las duras condiciones de un campo de prisioneros de guerra. Sin embargo, de una u otra manera, todos hemos estado alguna vez tras las rejas. Por ejemplo, mi correo electrónico contiene una petición de oración por una joven madre a la que se le ha diagnosticado lupus, encarcelada por su mala salud. Ayer me reuní para tomar una taza de café con alguien cuya esposa batalla contra la depresión. Esa esposa se siente atrapada, que es su primera cadena, y culpable por sentirse atrapada, que es su segunda cadena. Otro caso, después de medio siglo de matrimonio, la esposa de un amigo empezó a perder la memoria. Tiene que esconderle las llaves del auto, pues no está en condiciones de manejar. Tiene que estar siempre cerca de ella para evitar que se caiga. Tenían la esperanza de envejecer juntos. Así ha sido, pero solo uno de ellos sabe qué día de la semana es. Y todas esas personas se preguntan, ¿dónde está el cielo en nuestra historia? ¿Por qué Dios permite tales prisiones? ¿Tienen estas angustias algún propósito? Seguramente José también se las hacía. Si José no se iba a la cama por las buenas, entonces la señora Potifar lo llevaría por la fuerza. Así que le agarró la túnica que vestía, pero él dejó que la conservara. Prefirió perder su túnica y conservar su integridad. Como José huyó, ella urdió una historia de manera que cuando Potifar regresó a casa, ella lo estaba esperando con su mentira y la túnica de José como prueba. Potifar la acusó de asalto sexual y lo mandó a la cárcel. Y José estuvo allí, en la cárcel, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No una prisión en el sentido moderno, sino en una madriguera, cuartos sin ventana, con pisos húmedos, comida añeja y agua amarga. Los guardias lo echaron dentro del calabozo y cerraron la puerta de golpe. José dio con sus espaldas contra la pared y cayó al suelo. Y dice en Génesis 40, tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José se había desempeñado en forma excelente en casa de Potifar. Había hecho que su empleador ganara una fortuna. Había hecho su trabajo y su cuarto lucía pulcro. Se había adaptado a su nueva cultura. Había resistido las insinuaciones de tipo sexual. ¿Y cuál fue su recompensa? Preso, sin la posibilidad de libertad bajo palabra. ¿Desde cuándo una autopista elevada termina en un precipicio? La respuesta: desde los acontecimientos de Génesis 3, el capítulo que documenta la entrada del mal al mundo,
El desastre vino en forma de Lucifer, el ángel caído, y como Satanás ronda como león rugiente, causa estragos entre el pueblo de Dios. Pondrá a los predicadores en prisión, como lo hizo con Pablo. Pondrá a los predicadores en prisión, fíjense. Mandará a los pastores al exilio, como lo hizo con Juan, a islas remotas. Afligirá a los amigos de Jesús, como lo hizo con Lázaro, con las enfermedades. Pero sus estrategias siempre fracasan. En la cárcel, Pablo escribió varias de sus epístolas. Juan el Desterrador vio el cielo. La tumba de Lázaro se convirtió en un escenario de Jesús llevó a cabo uno de sus grandes milagros. Los intentos del maligno terminan siendo una gran bendición. Mientras leía esa promesa, me parecía una frase hecha, pegadiza, como si hubiera hecho para pegarla en el parachoques de un auto. Por supuesto que no es así. No hay nada banal en tu silla de ruedas, en tu despensa vacía o en tu corazón adolorido. Eso es ir cuesta arriba, es ponerle cara al viento. Y no es nada fácil, pero tampoco es algo que pudiera atribuirse por casualidad. Dios es soberano, no solamente de vez en cuando. No es victorioso solo esporádicamente. Él no está en su trono un día y al siguiente no. El Señor no se volverá hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Nos platica Jeremías en 30:24. Esta etapa en la que te encuentras ahora es posible que sea incomprensible para ti, pero a Dios no lo desconcierta. Él puede y de hecho lo usará para llevar a cabo sus propósitos. Miren el ejemplo. José en la cárcel. Desde el punto de vista humano, la cárcel egipcia era el trágico final de su vida. Desde sus propias oscuridades, Satanás pudo haber cantado victoria. Todos los planes para usar a José terminaron con el portazo de su celda. El diablo lo tenía justo donde quería. Pero entonces Dios actuó. Dice, le sujetaron los pies con grietas, entre hierros le aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz, en Salmo 105. Fíjense, lo que Satanás tramó para mal, Dios lo usó como un test, como un examen. En la Biblia, un test es una prueba externa que purifica y prepara el corazón. Como el fuego refina el precioso metal de escoria e impurezas, el test hace lo mismo con el corazón. Uno de los salmistas escribió, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas, las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Salmo 66. Día a día Dios nos prueba a través de otras personas, del dolor o de los problemas. Detente un momento y piensa en tus circunstancias. ¿Puedes identificar la prueba del día de hoy? Tráfico enmarañado, amenaza de mal tiempo, dolor de articulaciones, COVID. Si ves tus tribulaciones nada más como molestias y daños aislados, te vas a convertir en un amargada, malhumorado. Pero si ves las cosas como una prueba usada por Dios para su gloria y para tu madurez, entonces aún el incidente más insignificante adquirirá sentido y significado. Hace solo unos días, mi sábado por la tarde se convirtió en una dura prueba. Denalín y yo tuvimos un disgusto. Habíamos decidido vender nuestra casa, pero no pudimos llegar a un acuerdo con el corredor de propiedades. Yo tenía mi opinión y ella tenía la suya. Allí estuvimos en una tira y afloja sin que nadie pudiera convencer uno al otro. Un día placentero se puso agrio. Ella se refugió en su esquina y yo en la mía. Los sábados tenemos en nuestra iglesia un servicio de adoración. Cuando llegó el momento en que tenía que salir para predicar, le di a Denalín un hasta luego, apenas formal, y me dirigí a la puerta para ir a trabajar para Dios. Trataremos esto más tarde, le dije. Pero Dios quería tratarlo conmigo de manera inmediata. La distancia entre casa y el edificio de la iglesia es apenas de 5 minutos conduciendo. Pero era todo lo que necesitaba Dios para pinchar mi conciencia con el punzón de la verdad.
¿No crees que deberías de arreglar las cosas con tu esposa antes de predicar? Era una prueba. ¿Me haría el desentendido o me disculparía? ¿Ignoraría la atención o la confrontaría? No puedo decir que eso siempre ha pasado las pruebas, pero aquel día alcancé pleno éxito. Antes que comenzara el servicio llamé a Denalín, me disculpé por mi tosudez y le pedí que me perdonara. Más tarde aquella noche llegamos a un acuerdo con el vendedor. Oramos juntos y pusimos el asunto a reposar. Cada día trae su examen. En algunas ocasiones se trata de una prueba final. Brutal, acechanzas repentinas de tensiones, enfermedades o tristezas. Como José, tú hiciste lo mejor. Como José, tú lo mejor. Fue recompensado con cárcel. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Por qué no dejó Dios a José fuera de la cárcel? ¿Podría ser esa la respuesta? Fíjense, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a final término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Cuando era niño, José tendía a la comodidad. Su padre Jacob lo consentía y lo arruinaba. José hablaba de sus sueños, de sus grandes ambiciones. Quizás exageraba un poco hablando de sí mismo. Incluso en la casa de Potifar, José era querido por todos. Rápidamente promovido, a menudo observado, no le fue difícil alcanzar el éxito y también sentía algo de orgullo. Si tal era el caso, un tiempo en la cárcel lo curaría de ese mal. Dios sabía los retos que le esperaban. Por eso usó el tiempo en la cárcel para fortalecerlo. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Estamos hablando de un curso intensivo de liderazgo en la casa de Potifar. José había manejado a siervos dóciles, pero en una cárcel tenía que tratar con revoltosos, con indisciplinados, desagradecidos. Es posible que José haya retirado a un rincón y mascullado: he aprendido la lección, no estoy trabajando para nadie. Pero no se quejó ni lanzó críticas. Más bien mostró una buena voluntad para con los reclusos. Fue especialmente amable con un copero y con un panadero. El copero y el panadero, ambos oficiales del faraón, fueron puestos al cuidado de José. Una mañana los notó muy preocupados. No pudo ignorar esas expresiones. ¿Por qué tenía que preocuparse por sus angustias? ¿A quién le importaba si estaban tristes o amargados? José, sin embargo, se interesó por su situación. Es más, las primeras palabras que se registran de José en la prisión eran amables. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Abandonado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, José aún así era afectuoso con los demás. No era una cualidad llena de compasión y muy apropiada de parte de quien pronto sería director de un programa mundial de ayuda contra el hambre. Dios aún no había terminado. Tanto el copero como el panadero se sentían atribulados por los sueños que habían tenido. En un sueño el copero tenía una vid con 3 sarmientos de uvas. Él prensaba las uvas en la copa del faraón y le daba a beber. El panadero soñó con pan. En la cabeza tenía 3 canastas y las aves comían el pan que había en ellos. Ambos hombres buscaron la ayuda de José y José recibió la interpretación de parte de Dios. ¿Se las diría? La última vez que había hablado de sus sueños terminó en el fondo de una cisterna seca. Además, solo el 50% de su revelación eran buenas noticias. ¿Se sentiría José tan seguro como para compartir las noticias de Dios? Si lo llevan ante el faraón, ¿podría comunicar exactamente la palabra de Dios? Aquello era un test, una prueba, y José la pasó. Dio al copero la buena noticia: dentro de 3 días estarás fuera de la cárcel. Y al panadero la mala: dentro de 3 días morirás. Uno tendría un nuevo comienzo, el otro un nudo corredizo alrededor del cuello. Test, test, test. La mazmorra lucía como prisión, olía como prisión, resonaba como prisión, pero si hubiera tenido que preguntar a los ángeles del cielo por el lugar donde estaba José, te habían contestado: él está en
un campamento de entrenamiento. Este capítulo puede parecerte a rehabilitación, olerte a desempleo, a hospital. Pero si les preguntas a los ángeles te dirán, estás en entrenamiento. Dios no se ha olvidado de ti. Todo lo contrario, ha decidido entrenarte. El verbo hebreo para test viene de la palabra que significa mirar intensamente, buscar, elegir. Desecha la idea de que Dios no ve tus sufrimientos. Al contrario, Dios está absolutamente comprometido contigo. Él ve las necesidades cada mañana y por tanto usa tus circunstancias para crear la prueba de hoy. ¿No tiene autoridad para hacerlo? Estoy viendo que está bien largo este capítulo. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Él es el hortelano, nosotros somos las vides. Él es el maestro, nosotros somos los alumnos. Confía en su plan de entrenamiento, lo pasarás. Si Dios quiere hacer un príncipe de prisionero, ¿no crees que pueda hacer algo bueno por tus tribulaciones? Recuerda, todos los tests son temporales. Tienen un límite de duración. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nunca duran para siempre y esta vida tampoco, pues nosotros somos de ayer. Siendo nuestros días sobre la tierra, somos sombra. Algunas pruebas terminan en la tierra, pero otras habrán de concluir en el cielo. Mientras tanto, sigue el ejemplo de José. Deja que Dios te entrene. Él está observando la manera en que manejas las cosas pequeñas. Si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. José tuvo un buen desempeño en la cocina y en el calabozo antes de triunfar en la corte. Se preocupó del copero y del panadero antes de que las naciones. La recompensa por un buen trabajo es uno mayor. ¿Aspiras a cosas grandes? Haz bien las pequeñas. Llega a tiempo. Termina tu trabajo temprano. No seas quejoso. Deja que otros refunfuñen en la esquina de sus celdas. No lo hagas tú. Tú sabes cómo moldea Dios a sus siervos. Los presos de hoy pueden llegar a ser los primeros ministros mañana. Cuando se te encargue un trabajo, hazlo. Cuando veas a alguien herida o herido, socórrelo. ¿Qué habría pasado si José, al ver los rostros ensombrecidos de los oficiales del faraón, no le hubiera dado importancia? ¿Qué si hubiese preocupado por su propia situación e ignorado la de los otros? ¿Lo habría liberado Dios? Aún con eso de la prisión, no lo sabemos. Pero sí sabemos esto: la bondad de José abrió la puerta de la cárcel, ya que el jefe de los coperos lo presentó a Faraón. La compasión le interesa a Dios. Este es el tiempo para el servicio, no para el egocentrismo. Cancela la fiesta de conmiseración, demuéstrale amor a la gente que pone Dios en tu camino y comparte el mensaje que Dios te da. Esta prueba será tu testimonio. Dice, Dios nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Tú no te inscribiste para este concurso intensivo para padres solteros o cuidado del cónyuge incapacitado, verdad? ¿No? Dios te enroló. Él ha tomado ese intento de mal y lo ha confundido en sus propios planes. ¿Por qué? Pues para que puedas enseñarles a otros lo que Él te ha enseñado a ti. Tu confusión puede llegar a ser tu mensaje. Me gusta la conversación que Bob Benson incluye en su libro See You at the House. Te veo en tu casa. Uno de sus amigos tiene el ataque al corazón. Aunque al principio el amigo no estaba seguro que sobreviviría, se recuperó. Meses después de la cirugía, Bob le preguntó: bueno, ¿qué te pareció el ataque al corazón? Me tuvo cerca de la muerte. ¿Y te gustaría tenerlo otra vez? ¡No! ¿Lo recomendarías? Por supuesto que no. ¿Tiene hoy tu vida más sentido que antes? Bueno, sí. Tú y Nell han tenido un matrimonio maravilloso. ¿Se sienten ahora más cerca de uno del otro? Sí. ¿Y qué me dices de tu nueva nietita? Oh, te mostré su foto. ¿Tienes un nuevo sentimiento de compasión hacia los demás, un entendimiento más profundo y una mayor simpatía hacia ellos? Sí.
¿Conoces al Señor en un compañerismo más profundo y rico como nunca pensaste que sería posible? Sí. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿cómo te pareció tu ataque al corazón? En lugar de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pregunta, ¿qué, Señor? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Recuerden hoy a Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su abrazo extendido. En lugar de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias, pídele que use tus circunstancias para que cambies tú. La vida es una materia obligada. Haz el máximo esfuerzo para pasarla. Dios está actuando en cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no, lo queramos o no. Él no se complace en herir a la gente en causarle dolor. Él no se deleita en nuestro sufrimiento, sino que en nuestro desarrollo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a fallarnos. Él no puede fallar. Él nos hará aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Cada desafío, grande o pequeño, te hará preparar para la oportunidad que surge. Howard Rutledge llegó a tener en alta estima su condición de prisionero de guerra en Vietnam, y esto fue lo que dijo. Durante esos largos periodos de reflexión forzada, se me hizo mucho más fácil separar lo importante de lo trivial, lo de valor y la basura. Mi hambre por alimento espiritual y a menudo me hacía olvidar mi apetito por un pedazo de carne. Quería conocer la parte de mí que no muere. Quería hablar sobre Dios, Jesucristo, la iglesia. La prisión me enseñó que la vida sin Dios es vacía. El 31 de agosto, después de 28 días de tortura, pude recordar que tenía hijos, pero no cuántos. Pronuncié el nombre de Phyllis una vez tras otra para evitar olvidarlo. Oré pidiendo fuerzas. Fue durante una noche de 28 que hice una promesa a Dios. Si sobrevivo para este tormento, el primer domingo que esté libre voy a llevar a Phyllis y a mi familia a su iglesia. Y confesaré mi fe en Cristo y me uniré a la iglesia. Esto no fue un trato con Dios para que me permitiera sobrevivir aquella miserable noche. Fue una promesa que hice después de meses de pensar en ello. Fue necesaria la prisión y horas de angustiosa reflexión para que me diera cuenta de cuánto necesitaba Dios y una comunidad de creyentes. Después de haberlo hecho, aquella promesa a Dios, volví a orar pidiendo fuerzas para pasar esa noche. Cuando a través de las grietas de la sólida puerta de aquella prisión vi descender la mañana, agradecí a Dios su misericordia. No veas tus adversidades como una interrupción en la vida, sino como una preparación para vivir. Nadie dijo que el camino sería fácil, ni que estaría exento de dificultades. Pero Dios usará cada tribulación para algo bueno. Esta disciplina por la que estáis pasando no es castigo, es entrenamiento, algo normal para la experiencia de los hijos. Dios está haciendo lo que es bueno para ti, preparándote para vivir en la mejor forma la santidad divina. Fíjense que sí dice Max algo muy cierto. Y a veces es tanto el dolor, créanme, que uno no puede ni siquiera llegar a pensar por qué. Pero sí puedes creer, no pierdas la esperanza. Cree que Dios tiene un plan, Dios siempre sabe lo que hace. Nos vemos mañana.